¿Todo bien? Maestro Fareta. Melina, ¿qué tal? ¿Cómo va? Diego. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va, maestro? Ahí les dicen la disposición. Hay que ir para allá, Ángel. Porque hoy toca de enfrente, pues son 3. Ahí vemos este hermoso plano cenital que estamos disfrutando en los monitores. Hola, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Veo trama escocesa en ustedes dos. Eso Sí. es una... Preocupante. Es muy grunge. ¿Cómo? Preocupante. Preocupante, pero no se pusieron de acuerdo. Esto fue una coincidencia. Simetría, diría. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Tienen un proyecto conjunto. Ahora, Fareta me da un ticket naranja. No, te está dando Me un está dando apunte, una un apunte, cometa. claro. Tenés que Ya me leer paga el por la apunte. nota al aire. Una foto autografiada mía. Melina sí. Cherro, Diego Ezequiel Ábalos, libro de cine argentino, reedición del concepto del cine. Me da el temario. Concepto del Claro. cine, Seminario de Palma, son los temas a tratar. Si no le parece mal. No, está perfecto. Si le parece No sé, mal, lo el cambiamos. primer invitado que trae Hablamos de Atlanta, si quiere. No, perfecto. Pero en un post-it naranja me trae Fareta ya los temas. Te dijo, hablemos de Yo esto. propongo. Me lo escaleteó. Pero por la duda. por eso, a mí me encantaría que todos los invitados tengan el agrado de pasarme una nota. Lehmann. Me separé. Bueno, a lo Me mejor, compré un a lo gato. mejor creamos una tradición. ¿Qué te parece? Me parece espectacular. Empecemos entonces con el comienzo. Libro de cine argentino. ¿Ustedes se han conocido a través de los cursos de Ángel o de otro lugar? ¿Cómo empieza un poco el vínculo de este trío? Sí, nos conocimos haciendo seminarios. Nos conocimos haciendo los seminarios con Ángel. ¿Recuerdan cuál fue el primero? Yo hice el de Hitchcock. Yo también Era fue el primero que ese, hice. la librería en ¿Estabas Palermo. vos En la librería. Ah, yo estaba también, sí es cierto. El de Estábamos Hitchcock. todos, sí. Ahí. Igual, bueno, todos leímos los famosos libros. libros. Ay, perfecto. Eso Bueno, estaba en no, la no, escaleta. Estaba en la Lo que acaba de escaleta. pasar. Fíjate que estaba en la escaleta. Es la emoción por estar en este programa. Cuidado porque el agua, porque hay electricidad en la mesa. Sí. Pero no va a pasar nada. No. Bien, entonces, Y bueno, y no sé, seguimos estudiando y después, la verdad que no me acuerdo bien cómo fue, pero Diego trajo la propuesta. ¿hace cuánto tiempo? Con el libro fue como hace 2 años, Diego, no me Más o acuerdo menos. bien. Más o menos, sabiendo que existía el concurso que hace la ENERC junto con el INCA de libros de cine. Gracias, Vanina. Sí. Le dije a Ángel y a Melina, tendríamos que hacer algo, ¿no? Porque somos amigos de Fareta. Sí. ¿Por qué no pensar una idea? Y la primera idea que surgió fue un libro de cine argentino. De cine argentino, pero enseguida fue cine fantástico argentino. Cine fantástico argentino. Sí. Y que Historia del cine igualmente, fantástico. claro, pero igualmente es complejo porque en algún punto establecer un sumariar ese libro implica tomar un punto de vista que va a dejar cosas por fuera y por otra parte va a incluir a lo mejor algunos títulos extraños para la... Bueno, yo ¿no? te puedo asegurar que es un libro muy polémico. ¿Por qué? pero- ¿Porque quedan cosas afuera y porque quedan cosas adentro? Sí, pero las cosas que quedan afuera están discutidas dentro del propio libro. No es que tampoco hay omisiones, si bien las hay algunas Sí. que son innombrables directamente. Es un libro como muy claro. Entonces, creo que las cosas buenas que tiene, creo que va a ser un libro muy necesario. Ujú. Porque por primera vez, creo yo, se piensa la historia del cine argentino desde una posición totalmente clara, que es el concepto del cine Sí, de claro. Ángel, la Sí, teoría sí. de Ángel, Ujú. pero además como muy vinculado, y maestro acá como después contradígame. Fareta está en otra cosa. Sí, Está, sí, está limpiando una mesa. La mesa de las macanas que hizo. Afortunadamente ahora es en un- agua y no vino. Eso debemos agradecer al cielo. Sí, Es perfecto, simplemente muy agua bien. ¿no? Lo que te preguntaba, digo, el libro, ¿cuál es la primera película que aparece fechada y la última para establecer ese... Mira, es tan ambicioso que vamos desde el cine mudo Sí, argentino hasta... Pero hay fantástico ya en el cine mudo Sí, argentino. señor. El cine, perdóname, el cine mudo es ya algo fantástico, porque ha desaparecido. Perfecto. Quedan 5 películas. Entonces ya directamente tenemos que adivinar una- lo que era el cine Ah, mudo perfecto. argentino. Entonces ya entra en la categoría de lo fantástico. Y hay puntualmente 2 que son de título fantástico. Una es La Quena de la Muerte. La quena de la muerte. Sí, y otra Parece un es... espectáculo de Carlos Paz, también. Pero Claro, es el fantástico agrario. Nosotros lo llamamos fantástico agrario. el negro Álvarez y listo. Claro. Bien. Perfecto. ¿Y el otro? Es Hasta después de muerta. Ah, ahí vamos. Esa más Mar de Plata. Sí, Es claro. así.
¿De quién es La Quena de la Muerte? No me De acuerdo. Edmo ahora, Cominetti. Ahí va. Muy bien. El problema es que el del cine clásico, del cine mudo argentino no quedó absolutamente nada, quedó muy poco. Ujú. Eso también es una línea conductora del libro. Sí. O sea, la desidia de la Argentina o de la cultura argentina o de ciertos sectores de la cultura argentina por tachar y olvidar nuestro pasado. O sea, prácticamente, no solo eso, sino que las películas clásicas del 40 al 50 están en un estado deplorable, Sí, invisible claro, sí, e sí, inaudible. Lo cual es, el libro trata... Tiene que adivinar por momentos el libro. No, ha sido adivinar, tratar de analizar algunos Sí, de claro. los films y conseguir otros. El libro trata un poco de, no sé si servirá de echar no sé si un granito de arena, pero un balde de arena, en todo caso, para ver si se avivan las autoridades culturales, por llamarlas de alguna Y manera. empezar algún tipo de preservación. Y alguna preservación, ¿no? Que salvo Fernando Martín Peña, ¿no? Que siempre se ha preocupado por esto y ha logrado Restaurar, y preservar, todo eso. claro. Pues es un desastre. Ahora bien, el libro es una historia, serían tres cosas, ¿no? Tres por el precio de uno. Es una historia del cine argentino, es una historia teórica del cine argentino y basada en dos premisas. Que el nuestro fantástico, básicamente, si bien hay un fantástico ocasional, básicamente, Sí. nuestro fantástico es el melodrama. Entonces sería una historia del cine Bueno, argentino por eso me decía que era polémico. a través Entonces, Diego. de el fantástico, pero nosotros a su vez definimos el fantástico argentino de cine, básicamente como el melodrama. ¿Por qué? Porque en el melodrama se llevan ciertas pasiones a tal exceso, ¿no? A tal extremo, que termina rozando y a veces atravesando lo fantástico. ¿Cuál es la última película que aparece fechada? Si mal no recuerdo, es la de Salem, cómo funcionan casi todas las cosas. Ah, Eh, con Pilar Gamboa. Sí, Sí, una película bellísima, que yo la vi por ellos dos, porque la vieron en el Malva, y es increíble. Muy linda. Es muy linda película, creo que injustamente como corrido un costado, Olvidada. ¿no? Ujú. Sí, porque es interesantísima. Y también me parece como interesante. Y pasan por cosas tipo, ¿cómo se llama? Alguna de Emilio Vieira. Alguna Sí, película. Emilio Vieira es el gran, creo, rescata. Hay dos o tres autores, ¿no? Disímiles aparentemente, que creo que no rescatamos, porque la palabra rescate es una estupidez. Sí, es como que rescate, rescatamos claro, sí, porque sí. fuera una mierda, Sí. entonces nosotros nos ponemos guantes de Sí. gutapercha, Sí. nos hundimos en una cloaca, no los rescatamos, Sí, sí. simplemente creo que eso es la función de la crítica, la teoría, ponerlos o reponerlos en el lugar que les corresponde. Uno de ellos es Emilio Vieira, sobre todo con films como Extraña Invasión, que nos parece una obra maestra. Después hay films únicos, ¿no? Como El hombre invisible ataca, de Martín Rodríguez Mentasti, que es una película verdaderamente extraordinaria, fantástica, con Caradagian, ¿no? Pero como podíamos con Caradagian actuando en serio, dramáticamente. Y después creo que el otro autor o el otro director, desde luego ya mucho más conocido, pero que no creo que se le ha dado el lugar que le corresponde, es Daniel Tiner. Con ya ahí sí melodrama. Sí, totalmente, Claro. totalmente. Es que nosotros hacemos la idea de que el melodrama y el fantástico de la Argentina son como... ¿Eso lo han discutido entre ustedes? ¿Eso se dieron cuenta, digamos, producto de charlas? ¿Fue una idea que se fue construyendo en Lo que sucede es que pensar puede el libro? resultar como una idea como caprichosa, ¿no? No teníamos película, entonces metíamos melodramas. Y yo te juro que al analizar las películas, vos te das cuenta que hay ciertas coincidencias y zonas ambiguas donde la película claramente se está inclinando hacia el fantástico, pero de la manera argentina, que es sobria, sutil y totalmente libre de interpretación. Sin ir más lejos, La Mari, Sí. así como película del 74 melodramática, lo hablamos con Ángel en el libro, es como la versión argentina de Carrie, y fuera de joda, Claro, sí. porque La Mari tiene poderes, y bueno, y de Sí, eso claro. se trata la cuestión. Claro. Pensaba un poco cuánto de melodrama hay en Cat People o cuánto de fantástico hay en Más allá del olvido, ¿no? Por supuesto, De alguna por manera, supuesto. ¿no? Sí. Porque si uno le saca las partes
de lo que sería mágicas, por así decirlo, Sí. O sobrenaturales, uno le queda un melodrama Sí. tal. Lo que cual. encontrábamos es que en los melodramas están plagados de fantasmas. Y en el momento en el que aparece un fantasma, que no necesariamente tiene que ser un espíritu. Bueno, con forma de- Rebeca está en esa línea fina. Por Exactamente. supuesto, por supuesto. ¿no? Que lo gótico, Sí, digamos, tal la cual, idea, ¿no? tal cual. Hay varias ideas. El pasado que acecha, el futuro que no se sabe, Sí, sí, claro, y todo claro. eso se convierte. Sí, sí. Y de eso también, perdóname, Sí. hemos tratado, bueno, una teoría es eso, ¿no? Tratado de sacar una línea política. ¿Y Una qué interpre- encontraron en eso, en una la línea interpre- política? Y que hay dos, bueno, que las dos Argentinas o la ahora llamada grieta, también puede seguirse, recorrerse a través de la historia del cine clásico argentino, ¿no? ¿Con qué autores y qué autores, digamos? ¿Qué grieta encontrar? Bueno, autores tal vez por las posiciones que tomaron en algún determinado, por esa bisagra histórico-política argentina que es y todavía sigue siendo el peronismo. Pero más allá de las posturas que tomaron cada uno de ellos con respecto al peronismo, es en cuanto a la visión de determinadas cosas, de alguna manera, ¿no? A la visión de determinado proyecto de la Argentina que muchas veces se dan de bruces entre sí. Bioy Casares y Borges son lo que son y un punto de referencia que han sido. ¿Por qué creen ustedes que el cine argentino nunca pudo convertir eso en tradición? Bueno, primero hay una excepción que confirma la regla. Bioy Casares fue filmado muy tempranamente, uno de sus mejores relatos y primeros relatos, El perjurio de la nieve, que está en la trama celeste, fue filmado por Leopoldo Torres Ríos en 1950. Pero es cierto. ¿Y El hombre de la esquina rosada de qué año es? El hombre de la esquina rosada es del año 62, pero podemos olvidarla sin ningún tipo de injusticia. Así es el libro, nos así es el quedamos libro. con Calle de Fuego de Walter Nos Hill. quedamos mejor. con Calle de Fuego. Dale. En realidad, volviendo a lo que preguntabas tan agudamente como siempre, en realidad la Argentina es un país fantástico. No realista mágico, ¿no? Es un país fantástico. Pero aparte de eso, y es un país de dicotomías, es un país de dobles, es un país doble. Por eso el mitologema del doble, que es algo íncito fundamental en la imaginación fantástica, le va como anillo al dedo. Claro. Para bien y para mal, porque a veces ese anillo te termina oprimiendo, Sí, ¿no? claro. Siendo unas bodas de una manera opresivas. Pero diríamos, para ir a tu pregunta, que es clave, desde luego, que la literatura fantástica argentina y el cine fantástico argentino, que es más bien aquel que tiende hacia el melodrama, llevaron caminos opuestos, porque culturalmente la literatura y el cine argentino tomaron, ahí está, senderos que se bifurcan, para usar una metáfora Sí, literaria. de todo tipo. Yo creo que el cine argentino estuvo más cerca de ciertos elementos, por ejemplo, de lo fantástico melodramático referidos al tango, ¿no? Y cuando abrevó directamente en lo fantástico, utilizó autores extranjeros, ¿no? Como Más allá del olvido, que consideramos la mejor película argentina de la historia. ¿En serio? Sí. Que está basada en una novela de un escritor simbolista belga, Georges Rodenbach, ¿no? Pero en realidad es eso, bueno, ha pasado en Estados Unidos, ¿no? El ambiente literario high, ¿no? En Estados Unidos siempre había Hollywood con cierto desprecio. Por supuesto, Hollywood lloraba todas las noches. Uy, qué terrible. No me hicieron, no me invitaron a la Universidad de Princeton, no sé dónde, ¿no? Y también un poco con el cine argentino. El cine argentino, al ser también industrialmente tan poderoso, tampoco se le cayeron las lágrimas porque no era reconocido, digamos, salvo excepciones por la revista Sur, ¿no? No, es cierto, había un divorcio, era popular en el mejor sentido de la palabra, si es que se puede, digamos, estaba vinculado a entretenimiento, espectáculo, cultura de masas. Sí. Bueno, siempre la literatura o cierta literatura o cierto mundo literario, ¿no? Tanto en y la generación del 60, porque te pregunto eso, cuando hablas del divorcio de Rita Azul y te pregunto de la famosa generación del 60. La generación del 60... Bueno, pero díganlo, lo dijeron otros directores acá, lo mismo que van a decir ustedes. La generación del 60 terminó hundiendo, ¿no? Primero fue un gran bostezo,
¿no? Después había contraído una enfermedad que se llamaba antonionitis aguda. Una enfermedad que se contraía en lugares como los cineclubs y lugares semejantes, cultores del bostezo, ¿no? Y en realidad se basaba en silencios prolongados, ¿no? Como no tenían a Mónica Vitti, usaban generalmente a María Banner o a Elsa Daniel, ¿no? Largos paseos por callejones, callejuelas, playas de Villa Gesell, un poco de cool jazz en el fondo, ¿sí? Y una relación de pareja entre hombre y mujer en este caso, que parecía más bien una sesión de tortura que una sesión de amor. Obviamente terminaba todo con un gran, no final abierto, sino con lo que podemos llamar un final estancia. Después, yo siempre me acuerdo de Color Escondido, ¿no? Esa película. Eso es un poquito posterior. Sí, es un poquito posterior, ya es color. Sí. No, cuando hablamos de la generación del 60 es Kung, sí, ¿no? Claro, sí. Todo eso que ya sus mismos apellidos propendían a la cacofonía. Perfecto. Fuerte, Fareta. Fuerte. Los libros así. Yo creo que una cosa lindísima, por lo menos para mí como Ponce está desesperado porque hay un audio para Fareta. Ponce, te veo estresado. Ángel, ponete esos auriculares porque hay un... No, mira, Ponce. Yendo banco de suplente. Ponce de León. No, es una sorpresa para Fareta. Ponelo. Alguien le manda un saludo. A ver. Hola, chinos, ¿cómo están? Fernando de Moreno. Para Fareta, ¿qué relación hay entre el cine y la poesía? O sea, ¿hay un principio ético de verdad, ante todo, digamos, de honestidad, ante la obra cinematográfica, como lo puede haber en un poema? Y parafraseando después a lo que se dice del fútbol, ¿no? ¿Uno filma como vive? ¿Qué onda con eso? Bueno, sí, el cine, por supuesto, el cine tiene que ver con la poesía, pero no con la poesía en el sentido de escribir versos, sino la poesía en el sentido lírico, subjetivo, que es una impresión. Habría sí otro camino senderos que se bifurcan entre el cine y la poesía. La poesía, al menos la poesía básicamente a partir de la modernidad, a partir de Baudelaire, es una lírica subjetiva, trata sobre cosas particulares, íntimas, generalmente amorosas, ¿no? Y el cine, si bien parte de lo mismo, tiene que tratar de traducir o de trasladar ese mismo sentimiento subjetivo, íntimo, a millones de personas, ¿no? Ángel, ayer perdón, pero había otra, una segunda. Si se filma como como se vive. Y yo creo que no. Yo creo que si Hitchcock hubiera filmado, hubiera vivido como filmaba, no creo que hubiera pasado. Claro, por empezar a hablar. No. Creo que generalmente el artista es y debe ser un bipolar. Ah, bien. Muy bueno. Muy claro. Monty, ¿estás escuchando? Estoy muy de acuerdo. Ah, listo, perfecto. Sí. Ángel, se cumplieron 50 años del estreno de 2001 Odisea del Espacio ayer. Uy, no. Otra vez, no. ¿Quiere? Ya no. ¿Ya no? No se engancha. ¿En serio? Mira, te voy a contar algo. Pero la gente quiere saber, ¿eh? No te voy a contar algo. Por favor. Después de tanto detestar a Stanley. Perfecto. Empezaste a querer. No. ¿Se dio vuelta? Existiendo cosas como Haneke y Van Trier, creo que voy a hacer las paces con Stanley. ¿En serio? ¿En Al lado de esa basura creo que sí. Sí, o sea, Stanley aburría, pero prácticamente los abismos de idiotez y de inmundicia que hacen estos dos directores, entre tantos otros, creo que voy a terminar de reconciliarme. Mira. Muy bien. No sé si voy a tratar de reconciliarme, me voy a seguir aburriendo, pero en todo caso voy a pensar que era un aburrimiento no nocivo ni ponzoñoso. Claro. En cambio, estos otros directores creo que son ponzoñosos. En ese momento, pero vamos a tratar de aprovechar la efeméride, finales de los 60, ¿qué te parece que le responde a ese cine de Kubrick? O en ese momento el cine, ¿qué está respondiéndole por esos años? Que recuerdes, o más o menos por la época, ¿no? O que recuerdes como reacción o como justamente... Bueno, yo creo que básicamente le está respondiendo sobre todo los films de clase B, de la Hammer, y le está respondiendo también, de alguna manera va a responder primero lo que después llamamos la generación autoconsciente del cine. Bueno, básicamente le va a responder El Exorcista, ya está. Está bien. ¿Lo querés en una frase? Bueno, sí, aparte de Exorcista tampoco es tantos años después. Y después, muchos años después, tenemos Misión a Marte, de Brian De Palma. Corrige 2001. Exactamente, que corrige, o sea, polemiza con cada uno, hasta musicalmente, con cada uno de los puntos de 2001. Eso precisamente
lo vamos a tratar en el seminario que empezamos en la sala llena este jueves. Va a ser un seminario dedicado a Brian De Palma. Y que... ¿Por qué de Brian De Palma no hay el fetiche, la orquestación y la espectacularidad de parafernalia que hay con Kubrick? Con una filmografía tanto más directa con el espectador, de apertura, de acceso tanto... Uno tiene 11 películas, de otro tiene un montón... Y digamos, quiero decir, habiendo trazado puentes tan válidos, ¿no? Supongo, me equivoco, yo no supongo nada. Si soy un pensador, soy un teórico, no tengo que suponer nada, bien, tengo que estar seguro. Muy bien. Que supongan en todo caso los políticos y los ministros de Economía que así nos tienen. Fuerte. Así que yo sostengo, también lo sostengo teóricamente, ¿no? Que básicamente, o sea, un cine como el de Kubrick, ojo, hoy también el de Haneke o el de Van Trier, sí. Es lo que necesita el así llamado sistema. Necesita que en el mundo global, en el mundo postcapitalista, un cine obviamente alegórico, o sea, cerrado en sí mismo, escapista, ¿no? Que lleve a la gente a discutir tonterías, banalidades, ¿no? Y desde luego no un cine como el de Brian De Palma, que simplemente como una película como Blowout, aparte de ser una maravilla estética, cuestiona, ¿no?, totalmente el sistema político, visual, audiovisual, mental, religioso que tenemos. Entonces yo creo que ciertos directores, ciertos escritores, ciertos músicos, ¿sí?, y ciertos titiriteros incluso, están fogoneados por lo que el sistema, que ahora es global, ¿no?, recordemos esto, ¿no? O sea que ahora el mal es global, está extendido, ¿no?, necesita. Y el sistema liberal capitalista o postcapitalista o lo que se llama global ahora necesita precisamente un arte o un pseudoarte, quiche, que tire imágenes absurdas, alegóricas, ¿no?, donde donde el personaje que asiste a eso piensa que está asistiendo a un culto esotérico, cuando en realidad está asistiendo a una suerte de fotografías, algunas interesantes pero banales, y no necesita obviamente... ¿Qué necesita el sistema? Dejémonos de joder. Necesita Van Trier, ¿no?, que se la pasan cogiendo, cosa que podemos hacer perfectamente en nuestros hogares, es cierto, ¿sí? O necesita una película como El Padrino o El Padrino 2 que explica la historia política, económica, papal de Occidente. Pensemos tranquilamente, ¿cuál de los dos cines, para llamarlos de alguna manera, o cuál de las dos cosas es más escapista? Así que es muy sencilla para mí, su respuesta. Ángel, ¿y por qué hubo un momento de la historia donde se filmaba una partida de ajedrez contra la muerte y la gente tal vez creía que le estaban diciendo todo? Porque también la gente desconocía muchísimo de pintura, desconocía de Durero, de todo eso, ¿no? O sea, el cine es una prueba de si el pensamiento, la cultura o la enseñanza del siglo XX, o sea, ha funcionado. O sea, el cine es una prueba, es un test. O sea, la cultura anterior ha funcionado o no, si ha funcionado, si ha sido entendida, puede ser traducida o trasladada por el cine. Vehiculizada de un modo válido o destrozada con obviedades. Exactamente, obviedades con eso porque no conoce de pintura, no conoce de todo eso. Hay algo que pasa últimamente con las películas, los invito a esta reflexión a los tres, que es que hay una necesidad del espectador, o se me ocurre, de una necesidad de confort total. La película no puede interpelar, no podemos tener... me contaba Ángel que una vez le discutieron el final de Vértigo, porque decían que era una película que no entendían cómo no moría Scotty, si era supuestamente una película sobre cómo manipular a una mujer y tal. Y digo, pareciera que no nos puede interpelar, ¿no?, que nos tiene que devolver o que tiene que reordenar el mundo. Uno no se puede ir con la sensación de que, bueno, el final de Blowout, ¿no?, que es ese final de conseguir, bueno, muy similar al final de Vértigo, digamos, adrede, a sabiendas. Entonces digo, ¿cómo lo ven esta cosa infantil en el peor sentido, ¿no? Porque no lo infantil como algo elevado, como algo, Diego. Es lo que, insisto, es lo que el mundo necesita. Lo que el mundo necesita ahora es una suerte de capa protectora. ¿Cuándo se pierde esta guía? ¿Cuándo esta generación que le contesta a Kubrick encuentra un adversario y entramos yo no sé si es contestarle a Kubrick. Yo creo que mucha gente ni se debe haber desvelado por Kubrick.
Creo que en realidad el cine, a ver, ¿por qué no hay, no hay una continuación de Cameron de eso? Porque no hay una continuación de lo que se llama Europa o Occidente. Estamos listos. Bueno, está bien. O sea, Europa se terminó. Espero que no. Europa, que es la creación de la libertad. Desde los griegos es la creación de la libertad. La cultura europea occidental está siendo saboteada de afuera y desde adentro. ¿No? Entonces, si ya Europa o la cultura occidental que nace desde los griegos pasa por el cristianismo, etcétera, etcétera, por la misma ciencia, no puede estar aterrorizada de alguna manera, ¿no? Por sus grandes enemigos históricos del Oriente, por China, por Rusia y por el Islam. Entonces, si ya está tan aterrorizada, evidentemente, ¿qué respuesta puede tener? Podría tener una respuesta, salvo individual, cuando Occidente, cuando Europa vuelva a ponerse lo que tiene que ponerse. O sea una cultura y que defienda, ¿qué es eso? Que defienda eso. Hoy está en retirada, está con la cola entre las piernas, piensa que ha hecho algo terrible. Y en realidad Europa, más allá de todos sus crímenes y más allá de todos sus errores, ha creado el concepto de libertad. El concepto de libertad para hombres, para mujeres, para diversidades y todo eso. Eso existe todavía en Occidente. Eso no existe en ningún país oriental. La mujer, por ejemplo, en China, en Rusia y en Japón, más que objeto, ni siquiera es un objeto. Entonces lo que hay que defender es lo que Occidente ha conquistado. Occidente no sabe defenderlo, sus políticos son todos unos entregones o unos empollones, como dicen los españoles, ¿no? Y evidentemente el cine o el arte o qué sé yo, la música o la expresión de eso, ¿no? Es tan escapista o está tan en Babia o tan en el trapecio, digamos, ¿no? Tan un salto al vacío que obviamente no está a la misma altura en que está culturalmente Occidente. O sea, no podemos separar el cine y el arte de la posición política en el cual en este momento se encuentra la cultura, o se llamó en algún momento occidental o europea. El libro El concepto del cine se reedita. El concepto del cine, podemos repetirlo, pero que los diga, los pilares del concepto del cine, para ver si se los aprendió. Lo tenemos, acá. No podemos mandar a marzo porque ya pasó marzo. Por eso, el concepto del cine, del maestro Fareta, ¿cuándo lo leíste por primera vez? Y contarle a la gente por qué hay que leer ese libro. En 2006 en la ENERC, sabemos que es como el resumen de toda su teoría, claro. ¿Verdad? Ahora va a salir ampliada y revisada con más datos, con más información. Y ahí es donde estructura la idea de qué es cine, literalmente, ¿no? Bajo 3 premisas fundamentales, que son el fuera de campo, la simetría y el eje vertical. Complejas asuntos si las hay. Cada uno de ellos, pero fascinantes, y creo yo que verdaderas herramientas de análisis, ¿no? A veces uno cuando ve una película dice, ¿de dónde empiezo? Por la biografía del actor. Y no, hay como verdaderas herramientas hermenéuticas que Ángel las da y que finalmente uno las comprueba con la película. Claro. Que es lo importante. La película habla a partir de que uno la pueda analizar, y Ángel te da esas herramientas. Así que no es que le estás haciendo decir a la película cosas que no dice. La película es muy clara en su formulación. ¿Cuál fue, Ángel, cómo empieza el camino del concepto del cine, digamos, como obra, como teoría? ¿Cuándo lo tenés? Fue como una necesidad. Yo daba clases, hace 40 años que doy seminarios, y pensé que en algún momento había que hacer una suerte de resumen o de recopilación, porque se iba dilatando el tiempo y mi teoría o nuestra teoría no podía ser formulada en una suerte de resumen o tratado como es el concepto de cine, ¿no? Después surgieron otros libros que vos conocés, tenés como Espíritu de Simetría, La Pasión Manda y todo eso. Lo que pasa es que ahora hemos agregado una edición ampliada que pueden comprar, porque nuestros libros únicamente salen en ediciones privadas, particulares, y entonces pueden escribir de Jaén Editores, de Jaén Ediciones, la página, y ahí lo pueden hacer la preventa. Porque nosotros, mediante la preventa, solamente la preventa, para no depender de alguna cadena editorial que obviamente está publicando la vida sexual de Bugs Bunny, me lo compro igual. Sí, no, sería interesante, desde luego. Lo de la zanahoria es un poco obvio, eso sí. Nos queremos mantener en esa suerte de aspecto. Así que el que esté interesado en comprar el libro,
en reservarlo ya, porque va a ser una edición solamente de 200 ejemplares, tiene que entrar en la página de Jaén Ediciones, ahí está la preventa, lo compra, lo preventa, y lo tiene. ¿Qué me llevó a hacerlo también? Te voy a ser franco. Por favor. Las imbecilidades que se escribían de que yo era chico con respecto al cine. O sea, el achicamiento, ¿no? Era algo tan extraordinario y generalmente se lo achicaba, con problemas de alcoba, con chimentos, sobre alcohol. ¿Pero te gustaba, no sé, Alcina TVN, te gustaba alguno? Para nada. Un destructor verdaderamente de lo que es la teoría del cine. Un periodista, desde luego, ¿no? Fuerte Fareta con los timbos de punta. Un periodista puede... ¿Lo conociste al Alcina TVN? No, por suerte no lo conocí. No. Básicamente no es una persona de mi agrado. No, me imagino. Además es una persona que cuando volvió a trabajar en la Argentina, en vez de utilizar conceptos teóricos, o teóricos si los pudiera tener, cosa que creo que si se hubiera reencarnado 20 veces no los hubiera podido tener. Cuidado. En vez de conceptos teóricos empezó a trabajar con conceptos políticos. Porque en este país, y en la banda oriental, que es, al fin y al cabo, que es un apéndice de nuestro país, ¿no? Evidentemente que no se sabe discutir con argumentos. Así están nuestros políticos, que en vez de discutir sobre eso. O los programas de la tarde también, Ángel. O los programas de la tarde. Bueno, el señor en vez de discutir mis conceptos teóricos, se trató de discutir mis posiciones políticas, o inventar posiciones políticas, o acusarme de no sé qué cosa. Generalmente hay cierto macartismo. El macartismo o el nazismo... El nazismo y el macartismo fueron dos episodios históricos. Sí. Ahora hay un nazismo y un macartismo que existe, supongo que desde Adán y Eva, más o menos. Cuando no se puede refutar una teoría, ¿no? Se ataca lo que se llama el argumento ad hominem, se ataca al hombre. ¿Sí? No recordemos que el señor Paul Johnson, una suerte de pseudo historiador inglés, intenta refutar el Capital y las teorías de Carlos Marx porque tenía forúnculos en el culo. Sí, bueno. Literal, pueden leer el libro. Sí, así que imaginemos, ¿no? En el mundo en el que estamos, ¿no? Y generalmente en la Argentina pasa un poquito más esto, porque por nuestra cortedad como país, porque fuimos un gran país, y ahora tangueramente vivimos de los recuerdos. Y al vivir de los recuerdos, indudablemente... Después tenemos el seminario en el temario, el seminario de Palma. ¿De qué va a constar? De cómo va a estar encarado, Ángel. El seminario de Brian De Palma se va a centrar en 3 films, básicamente. A ver, Blowout, Misión a Marte y Femme Fatale. Pues creo que son los 3, podrían ser otros, es un autor verdaderamente extraordinario, amplísimo, ¿no? Un autor verdaderamente que empieza a pensar, un autor político. Un autor político. No partidario. ¿Cómo? No partidario, un autor político. Hay unos oyentes que mandaron unos mensajes, Ángel, si puedes escuchar. Tal vez desde la banda oriental. Sí, quizás, y bueno. Buen día, chinos, ¿cómo andan? Ángel, buen día, una pregunta. Por favor. Usted dijo que con El Padrino el cine murió, digamos, llegó a un techo. Y por otra parte, Seba dice que los videojuegos son el arte del siglo XXI. Quería saber si tuvo un acercamiento a los videojuegos. ¿Cuál Pac-Man, Fareta? Gracias. No Wonderboy, Pac-Man, Fareta. Cuando digo que el cine llegó a su fin, con El Padrino, con otro fin, no llegó, creo que llegó a su fin en todo caso con Titanic. A su fin en términos de objetivo. Ganó 5-0. Lo que el cine se propuso desde el señor Griffith en 1910, lo consiguió, ganamos 5-0. Ya está. No es que no se puedan hacer más películas. ¿No? Ojalá, se pueden hacer más películas, si querés hacer películas, encantado, pero el cine ya llegó a su fin en el sentido que logró todos aquellos objetivos que quería. Los objetivos que quería, básicamente el cine clásico de Hollywood y el cine autoconsciente, era poner una cuña, una tercera posición entre el mundo capitalista, liberal, ¿no? Y el mundo, en aquel momento, comunista o ateo. O sea, básicamente es eso. O sea, el cine ya logró. O sea, el cine no tendría que haber existido. Es un arte que cuestionó. Una perversión de un invento tecnológico. Exactamente. Entonces no es que no recuerdo tu nombre, pero el cine no es que llegó a su fin. Llegó a su fin porque llegó a su meta. Ganamos. Ahora festejemos. La manera de festejar ese triunfo es pensar con el cine.
El cine es básicamente un instrumento de pensamiento, ¿no? Como la filosofía. Lo que pasa es que es un instrumento de pensamiento acorde a las condiciones de posibilidad de nuestra época, ¿no? Pero es tragedia, es ópera, es filosofía, es todo. Es la última oportunidad que tiene Occidente para pensar, ¿no? Para filosofar. Mensaje de oyente, por favor. Bueno, chinos, le quería hacer una pregunta a Fareta, ya que escuché que le pegó a Haneke y a von Trier. Yo cuando vi El Séptimo Continente de Haneke, me parece que hay una crítica a la racionalidad capitalista, si bien después, bueno, se pone un poco extremista. ¿Y qué opina acerca también de Melancolía de von Trier, que me pareció bastante simbólica, no tanto alegórica, si bien tampoco no es una crítica al sistema? Habla un poco acerca del sentido. Se lo pregunto sin tener, la verdad, mucha idea sobre lo que es la interpretación de películas. Está bien, si a usted le pareció eso, yo no. Acá yo no estoy para prohibir la visión de films para nadie. Lo que quiero decir que esos films se proponen verdaderamente como imágenes aisladas, imágenes chocantes, ¿no? Y proponer la idea de la racionalidad. Decir que la racionalidad europea, todo eso es hundirnos nosotros mismos. Mire, si la racionalidad europea se hunde, todos vamos a usar turbantes y a las mujeres le van a cortar ¿cómo se llama esto? El clítoris. Ese es el asunto. Entonces, o sea, no es una pérdida de tiempo. Lo que hacen esos films es nihilismo. No es una crítica, el nihilismo. Se regodean en la propia inmundicia, ¿no? Y al mismo tiempo son bastante obvios. No ofertan una salida. No ofertan una salida porque no la tienen y son parásitos que viven del sistema. Son esos boludos que en mi época pelotudeaban en la avenida Corrientes, decían que iban a estar contra el sistema y así no fue, ¿no? Ni siquiera estaban contra el sistema Delgado. O sea, son parásitos que viven del sistema. O sea, y sus imágenes supuestamente chocantes son meramente golpes bajos, estallidos. O sea, no piensan, o sea, no tienen cerebro, tienen una suerte de fuegos artificiales. Efectismo, digamos. Efectismo, exactamente, son efectismo. Y esa crítica, no decir que, mire, discúlpeme, es como decir, yo adoro el tango, pero hay tangos horribles. Y esa porquería de Discépolo, decir que el mundo fue y será una porquería. Mira, si el mundo fue y será una porquería con Jano, que con Discépolo, pegate un tiro, hacete monje trapense o andá a vivir a una comunidad y dejate de joder. Porque ya sabemos que el mundo es una porquería, pero tratá de cambiarlo. Un mensaje para Factor de Mar del Plata. Gracias, Eva, por acercarme a Fareta. Ahora voy a hacer mi camino de la mano de él. Otro mensaje. Buenos días, chinos. Tincho de Uruguay. Estaba empezando a agarrarle cierto cariño a este señor, hasta que se refirió a mi país como un apéndice de Argentina. Mire, eso, perdóneme, perdóneme. Trate de leer el testamento de Artigas. Artigas dice al morir: toda mi vida ha sido una lucha para no separar la provincia oriental de la República Argentina. Muero como argentino. Entonces, si usted ama tanto a su paisito, como lo llaman cariñosamente, ¿no? lea simplemente el testamento del que proclaman y se envanecen, ya que era un gran patriota y un gran militar, ¿no? ¿De qué dijo este señor? ¿No? Porque se están pareciendo a ciertos historiadores argentinos que a San Martín le están haciendo decir cualquier pelotudez. Si usted ama a su país, ame, pero ame entendiendo qué es lo que dijo Artigas al final de su vida. Por cierto, hay muchos historiadores argentinos, le recomiendo por ejemplo a Metol Ferré, que también sostiene lo mismo. ¿Está claro? Cuando digo que es un apéndice también San Luis, es un apéndice también qué sé yo, la calle Corrientes. ¿Se entiende eso? Bueno. Sí, lo que pasa es que no cae, claro, por ahí cae un chauvinismo de grande, chico, no, ganamos 4-1, digo, claro, no es una discusión de eso, pero precisamente es hora, tratando de establecer justamente es hora que cuando se habla de todo este tipo de cosas, ¿no? Que la gente, por ejemplo, de Uruguay entienda, no obviamente los que son liberales en Uruguay, porque los que son liberales estuvieron para destruir América Latina y cortarla en pedazos, pero de alguna manera entienda que es aquello que dijo su propio libertador, ¿no? Lean el testamento de Artigas. Entonces fíjense en la situación que estamos. Más que cine, más que alegoría, más que Stanley Kubrick, ni Haneke, ni todo eso. Una persona
¿no? Me viene a cuestionar, corta además, creo que cortó, ¿no? ¿Estás ahí todavía? No, era grabado. Era grabado, bueno. Entonces, si escuchas eso, te pediría hasta por favor que leas el testamento de Artigas. ¿Está claro? Mirá que de acá en la Argentina tuvimos que padecer por lo menos 50, 60 años hasta darnos cuenta que San Martín le había donado la espada a Rosas. ¿Está claro? ¿Y cómo nos tuvimos que enterar? Por una carta que se conservaba en Bélgica. ¿Sí? Así que nosotros estamos desunidos, pero también estamos desunidos por ignorancia de nuestros propios principios. 4041-9660, fuerte. Los timos de punta. Monti, ¿alguna pregunta para el señor Fareta? Tengo miedo. Pensala. ¿Cómo lo vas a preguntar, Soy básicamente una buena persona. Es un tierno. Necesito a Juan Martín Wikipedia al lado. Tanto como un tierno, no. No es una época para la ternura esta, me temo. Ay, qué linda está bien. frase. No, está muy bien. No, te iba a preguntar, como antes estabas haciendo obviamente, ¿no? La conexión entre lo que es la cultura política y social y el cine. Entonces, hoy en día, ¿todas las falencias del cine son culpa de la sociedad más que del cine? Es dialéctico, como dijo un judío alemán muy instruido que hablaba griego y tocaba el violín en sus noches de insomnio, que se llamaba Karl Marx. Una cosa va con la otra. Eso es dialéctica. Es imposible. El estado de producción de una sociedad es el estado de producción cultural y mental de esa sociedad. Ahora lo que pasa es que no hay marxistas, hay progresistas. Más aún, no hay marxistas, hay marchistas. Fuerte. La marcha no sirve para pensar necesariamente. Algunas marchas son necesarias, desde luego. Pero tiene que ver con el marxismo. El marxismo es una estructura muy fuerte, muy compleja. Está hecha por una persona muy culta, no está hecha por un patán, ¿no es cierto? No está hecha por un improvisado, ni por un tirabombas, ni por nada, ¿no? El marxismo, la izquierda misma, ¿no? Tiene pensadores muy complicados. Así que eso simplemente es recordar aquello que dijo Marx, y con lo cual estoy totalmente de acuerdo. La producción, lo que se llama producción de una sociedad, está toda imbricada. Por ejemplo, la producción de una moda. La producción de una moda. Puede seguirse, por ejemplo, el análisis de una sociedad por cómo produce una moda. ¿Qué quiere, por ejemplo? Produce sentido. ¿Qué tipo de mujer o de hombre o de homosexual incluso necesita esa sociedad para qué? ¿Para cambiar algo? No, para que todo siga igual y vendiendo porquerías. ¿Está? Indudablemente la producción cultural no puede estar escapada de eso. Hay islas de resistencia. Obviamente, acá está. Si no, ya estaría, no sé, me hubieran venido a buscar los cosacos, claro, o los chinos, o tal vez unos charrúas, por lo que acabo de decir. No, bueno. ¿No? Pero la resistencia. La resistencia. La resistencia en el cine, porque vos dijiste que el cine sirve para pensar, digamos. Sí. Y yo pensaba que el cine debería ser para eso, pero en realidad la resistencia no es el cine para pensar y el común denominador es el cine únicamente para entretener. No. Puede ser entretenido hoy en día. Sí. Hoy en día sí. El cine es. No, bueno, y antes también, digo, en la creación del cine. No, para nada. Los grandes films de John Ford, de Howard Hawks, de Hitchcock. No, sí. Son entretenidos y para pensar. Obviamente, sí. Yo digo como inicio del cine que era algo más circense. No. Eso es el cine, el cinematógrafo de los hermanos Lumière y de Méliès. Con Griffith. ¿Vos viste una película que está en internet que se llama La Villa Solitaria? Ah, no. ¿Viste A Corner in Wheat? No, tampoco. Bueno, en 1908. Hay especulación de granos, represión obrera, hambre en los campos. ¿Sí? Sí. Así que parece que el inventor del cine no es que estaba simplemente inventando el cine diciendo el primer plano y acá voy a hacer un eje de simetría para conformarlo a Fareta. Pero le gusta por eso. mucho el Bourbon y es partidario de Dixie. No, ve esa película. Así que desde su comienzo, el cine, cuando se separó del cinematógrafo, fue, entre tantas cosas, subrayadamente político. Hay mensajes para Fareta, mientras vemos a Griffith en pantalla. Buen día, chinos. Seba, gracias por llevar al maestro Ángel Fareta. No, simplemente soy de Montevideo, llegué tarde se pueden ir bien a la charla. Pido disculpas si esta pregunta ya la hicieron. No, a ver. Pero nada, quería saber cuál era la opinión de Ángel respecto a
a este cine que le habla a todo el mundo y no le habla a nadie, a este cine actual, humildemente a mi parecer, un cine hecho para chicos básicamente, que no tiene un lenguaje adulto y que nos trata como tarados, digamos. Y sí, si te referís al, qué sé yo, al cine básicamente basado en efectos especiales y superhéroes y todo eso, pero no solo ese, yo no diría que ese, ¿sabes qué es el enemigo? Porque ese básicamente es un cine que no jode a nadie. El problema es el que parece serio. El que parece serio. Ese te levantás y te vas, decís una boludez, hay 4 o 5 mutaciones de algún pelotudo con efectos especiales, te levantás y te vas. El problema son esos cines donde se está hablando y se habla y además se denuncia algo. ¿Qué se va a denunciar? Absolutamente, ¿no? Como esa película de Spielberg es, ¿no es cierto? La apología del periodismo que descubrió no sé cualquier cosa. The Post. Por supuesto. ¿Por qué no lees o te recordás lo que dice la familia Corleone en El Padrino 1 sobre lo que es el periodismo? ¿Está claro? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Te acordás cuando Michael decide, no, a McCloskey lo tenemos que liquidar? Sí. No se puede liquidar un policía, pero es un policía corrupto, ¿sí? Bueno, no, pero igual no se puede liquidar. Perdón, ¿tenemos diarios a nuestro favor comprados? Sí. Bueno, entonces se puede. Ya está. Hay un mensaje más para perdón, después de eso, ¿qué podría decir? Claro, sí. Buen día a todos. Pregunta para el maestro Fareta, si hay algún director contemporáneo que él valore y si puede explayarse un poco sobre eso. Gracias, disfruto mucho el programa, un saludo a todos. El director contemporáneo, digamos, o sea, que esté filmando ahora más joven, ¿no? Que no sea Carpenter, Cameron y todo eso, que por supuesto ya te imaginarás que conocés evidentemente. A mí el que más me interesa últimamente es James Gray. Ese es el director que a mí me parece más interesante. Y Jaume, nunca me acuerdo. Jaume Collet Serra. A mí, por 2 películas que he visto, Non-Stop y la que he hecho la crítica en la sala llena, me parece que si afina la puntería, puede ser un director bastante interesante. También hay otro que se llama, contemporáneo, ya va por, no sé, hace 20 años que filma, Gregory Hoblit, el que hizo Synchronicity. Frequency. Bueno, ese me pareció un director también muchísimo interesante. Perdóname. Sí, vos decís 3. Mira, en la época que vivimos, si hay 3 tipos en el mundo que filman bien, no sé si sos religioso, pero andate caminando de acá a Luján. Fuertísimo. Mensaje, por favor. Buen día, chinos. Para Fareta, ¿qué opina de los 10 puntos de Chomsky sobre manipulación de la sociedad, que tiene que ver con esto que están hablando, infantilizar al consumidor, no darle información, a inculturizarlo, todas esas cuestiones? Sí, leo a Chomsky, lo admiro, tengo grandes diferencias con él, pero esta es alguien con quien se puede tener diferencias. Hay gente que no se le puede estrechar la mano. Te hago un pequeño. El problema es que yo creo entender que este mensaje apunta, porque si yo, alguien que está escuchando este programa y por ahí no ha escuchado las charlas de Ángel, las clases, se le ocurre que el cine que lo conmueve, no sé, debe ser como una cosa como el cáliz, ¿no? Y tallado en piedra. Y Ángel es fanático de Terminator, es fanático de Titanic, de Avatar, de Cameron, de Palma, de los directores, bueno, de algunas películas del 70, que son muy, que esto le valió en su momento porque hacía la crítica de la revista Fierro, muchos justamente ataques, porque parecía ser que hablaba como hablaba y trataba de cifrar su teoría en películas que no eran las esperables, ¿no? Entonces hay que decir esto porque el mensaje seguro que apunta a, generalmente los seguidores los fieles de Chomsky están muy lejos de creer que en Terminator se está diciendo algo o que en Titanic. Y ese es el problema, el divorcio que hay entre las ideas, las ideas que estamos manejando teóricas y el cine, digamos, ¿no? Porque el enemigo es ese. Entonces, digamos, nos están cambiando siempre. Exactamente. Yo, si lo conociera Chomsky, rápidamente le daría una bibliografía selecta. Porque lo hábil de este sistema llamado global es que separa, vamos a llamarlas así, las ciencias o el pensamiento científico, ya que Chomsky, aunque hable de política, sigue siendo un científico, no le estoy diciendo, no, es una cosa simplemente descriptiva. Lo hábil ha sido separar el pensamiento científico filosófico del pensamiento estético. Y ese es el problema. O sea, lo más
hábil que tiene este sistema ahora llamado global, y no capitalismo salvaje, porque eso es una pelotudez, porque el capitalismo fue salvaje desde que nació. Si no consulten las novelas del inglés Dickens, si ya no era salvaje. Así que lo más hábil, y precisamente contra aquello que más pone el blanco el cine, es separar a los iguales. Por eso desde Río Bravo de Howard Hawks a esa suerte de variante que hace John Carpenter en Asalto al Precinto 3, del grupo cerrado, claro. Heterogéneo, de clases, hombres, mujeres, negros, el héroe colectivo, que están separados entre sí, y entonces viene algo terrible, que es el demonio, porque algunos creemos en el demonio, que por supuesto... Bueno, el truco más bueno es que no existe. El truco más bueno que no existe, ¿sí? O como diría Fassbinder, el demonio hoy no huele a azufre. Es un gerente de banco que se pasea en un Mercedes-Benz, pero sigue siendo el mismo. Sí, claro, sí. Entonces lo que tiene de más hábil, lo más logrado, y a donde más hay que darle, ese sería el blanco, ¿no? Con lo cual yo esto no tendría que decirlo públicamente, pero donde más hay que pegarle su talón de Aquiles es eso. O sea, donde más habría que poner todas las baterías es en eso. Lo que hace este sistema, sobre todo este actual, que está armado con toda una serie de resortes terribles, invasivos y muy sofisticados, es que separa a los iguales, ¿no? Les hace creer, los hace pelear entre sí. Más aún, esto empezó con izquierda y derecha. Izquierda y derecha es una pelotudez donde un grupo de los mismos burgueses en el Congreso de París, algunos se sentaron a la izquierda y otros se sentaron a la derecha. Les puedo asegurar, y eso no lo digo yo solo, hay una línea de historiadores desde acá hasta Carapachay, que eran los mismos burgueses que obviamente tenían intereses diferentes. Entonces unos crearon la izquierda y otros crearon la derecha. Hoy es hora de terminar con este tipo de peludez. El enemigo es el capitalismo liberal, el sistema global, que es un sistema sádico. Convierte a los seres humanos en mercancías, en objetos, como decía Carlos Marx, pero como decía ese gran pensador que era el Marqués de Sade, que no era un escritor pajero, era un gran pensador político, cumple un segundo función, no solo convertirnos en objetos, sino que el segundo paso sadeano o sádico por excelencia es convencerlo de que queremos sernos. Más aún, le dice, usted ser objeto de nosotros es su único destino posible. De vez en cuando le regalamos algunas modas, pero en ese sentido, Fuga de Nueva York, ¿no? Qué final, qué idea del mundo, ¿no? Tal cual. Digamos, no es quizá un alegato tan potente en el sentido que estamos hablando. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Snake Plissken es una bomber. Sí, claro, ¿no? Con la diferencia que Carpenter lo inventó antes, ¿no? A veces la realidad... Voy a hacer retroceder el mundo... 500 años, porque además, ¿cuándo lo hace retroceder? 500 años, cuando aparece el Renacimiento, cuando aparece la burguesía. Pero está el Carpenter, si fuera un director cualquiera, dice, no, está escribiendo para que se haga unos mangos para hacer una gira musical con el Yamaha. Yamaha no, toco un Roland. Bueno, perdón por la... algo más sofisticado. Yo me quedé en Yamaha, pero no importa. Podría haber puesto ¿qué? En vez de 500 años, 1000 años, 4000 años, 3000 años, 30 años. ¿Por qué eligió 500 años? Ahí está la teoría. Hay una propuesta que también te corresponde a vos. Viste que todavía siguen hinchando las pelotas con esta interpretación del carpintero de Titanic. Claro. Entonces dicen que no, que el carpintero, que capaz que el capitán dijo el carpintero. Entonces yo le digo que piensen, como es nuestro método, que si solamente el capitán de Titanic dije el carpintero, ponele que a lo mejor llamó a un carpintero, estaba loco que sea carpintero. Pero ¿qué pasa? A Jack, ¿sí?, lo torturan casi en posición de cruz. Sí. Esta la descubriste vos. Sí. Cuando está comiendo, da misa. Exactamente. Sí. Come pan y vino, rechaza el caviar. ¿Y cuántos son en la mesa? 13. Sí, exactamente. ¿Qué dice Rose? No, me salvó de todas las maneras posibles. Sí. Entonces, si solamente, a ver si me escucha este sordo, a lo mejor que lo podemos despertar como a Lázaro, lo podemos resucitar en tiempo pascual. Si solamente nosotros dijéramos que Jack es una figura crística, no que es Cristo, sino que es una figura crística por el carpintero, seríamos unos arriesgados o unos pelotudos. Sí. Si está lo del pan y el vino, los 13 a la mesa, me salvó de todas las maneras posibles, es que estamos
poco más orientados. Estamos pensando. Me dice que hay que dar... mándame unos oyentes, por favor. Buen día, chinos, ¿cómo va? Hablando de infantilización de sociedad y estupidización y de cine, la película Idiocracy, que no me gustó mucho, pero plantea básicamente eso, que la sociedad se va volviendo cada vez más estúpida y que vamos irremediablemente hacia ese camino. Abrazo. Bien, perfecto, estamos de acuerdo. Otro más. Hola chinos, gran programa, saludos desde Bahía Blanca. Le quería preguntar al maestro Fareta si puede decir algo de Woody Allen, que es un director que me gusta mucho y voy a tratar, por lo menos todas las lo he escuchado nunca. Listo, porque ya le va a contestar. Voy a mira, no me desalientes, por favor. Decilo en una línea sola, Ángel. Es insoportable. Es insoportable. ¿Por qué? Porque es obvio, ¿no es cierto? Es obvio, repite cosas. No tiene ninguna función cinematográfica, ¿no? Es un stand-up, ¿sí? Con pretensiones más intelectuales de aquellas que no puede soportar. Y es malo. ¿Cómo? ¿Y su ¿Cómo? Es malo, ¿te acuerdas que lo hablamos? Es malo, obviamente. Le tira letras encima. Es malo. Malo. Porque lo fue No, come con él. Crímenes y Pecados, ver esa película. Ah, sí, bueno, es muy nihilista. Pero claro, porque acá se habla un montón de cosas, ¿no? De justicia, ¿no? De solidaridad. ¿Y esa película? Ahí está, precisamente, el final de Crímenes y Pecados. Pues cuando yo me refería tiempo atrás, acá, sí, que el artista tiene que ser un bipolar. Sí. Bipolar es que conserve la salud mental una vez que ha hecho la escena de la ducha de psicosis, claro, y siga siendo un padre de familia. Pero no que sea directamente un nihilista y un cualquier cosista. Eso es lo que es. Aparte que fílmicamente es nulo, porque utiliza la pantalla cinematográfica como un set, ¿no? Donde no hay movimiento, no hay montaje, no hay principio de simetría. ¿Sí? Es una cosa literaria, absolutamente literaria. Perfecto. Pero aparte lo que dice literariamente, me parece, qué sé yo, que leyó los fascículos atrasados de alguna revista. Es una cultura de mid-cult, como dicen en Estados Unidos. Es una cultura de clase media instruida a fascículos. Reader Digest. Exactamente. Ponemos un mensaje más, por favor. Buenos días, Chino, Marcela de Mar del Plata. Para el señor Fareta, ya que tiene los pensamientos tan claros, ¿qué opina del cine y la masonería? Gracias. Bueno, tendríamos que hablar primero de la Las sociedades secretas. Hablemos de la figura de la sociedad secreta. Eso sí te gusta, Ángel. ¿No? Bueno, sí, pero tendríamos que dedicar todo un programa de alguna manera. Que el cine es una sociedad secreta. El cine es todo grupo. Ahí va. Todo grupo que se constituye para una toma del poder o una toma del poder cultural, como diría Gramsci, necesariamente tiene que convertirse en una sociedad secreta. Perfecto. Doy este ejemplo. A ver. Si para octubre del 17 Lenin y Trotsky, ¿no?, le tocan el timbre al zar y dice, che, ¿cuándo les parece que tomemos el Palacio de Invierno? Sí. ¿Les queda bien este momento? No, tiene que ser una sociedad secreta. Sí, claro. Bien. Nuestra teoría, Hollywood es una alianza de judíos y de católicos contra el mundo WASP anglosajón protestante. Sí. Tuvieron que crear una sociedad secreta. Oeste contra este. Exactamente. Una sociedad secreta que implicaba... Ahora se lo tomaron solamente eso. Alfombras rojas, piscinas, Oscars. El Oscar lo inventaron, lo cuenta Frank Capra, lo inventaron para levantar un poco, ¿no? O sea, tuvieron que ocultar ese tipo de cosas, ¿no? Así que eso es todo grupo que tiene una oposición es una sociedad secreta. Con respecto acá a la señora o señorita... Cine y masonería. Bueno, habría que ver de qué masonerías estamos hablando, ¿no? Tendremos que hablar... largo y tendido de qué es eso. La masonería es originariamente el grupo, el sindicato, el gremio, la Hansa, como dicen los alemanes, o la Guild, como dicen los ingleses, de los constructores de catedrales. Siendo así, es una sociedad tradicional, ¿no?, que tenía perfectas relaciones con la Iglesia Católica. No como se cree, entonces. Sí. Pero hay otra masonería, que es la masonería especulativa, a partir de 1717, que es la masonería inglesa, la que crea las constituciones de Anderson, que ya no son albañiles, no saben hacer ni una media pared. Y utiliza la simbología masónica tradicional, ¿para qué? Para inventar dos cosas, el capitalismo liberal y el imperialismo.
¿Se entiende? Sí, claro. Es como si yo tomara una sociedad secreta que ha desaparecido o se ha ocultado como sociedad secreta, tomara sus símbolos más elementales para hacer negocios. ¿Por qué en la literatura argentina fantástica y, digamos, en los clásicos aparece tanto la idea de sociedad secreta? Digo, desde variantes, en Los Siete Locos, en Adam Buenos Aires, ¿por qué hay siempre sobrevolando algo parecido a una sociedad secreta? Bueno, hay una que podría parecerles elemental, sí. Porque la idea de sociedad secreta ya tira más a lo fantástico. Sí. Ya es algo... Y porque la Argentina tiene eso, ¿no? Tiene conciliábulos, ¿no? Grupos, grupúsculos. Todavía hoy no se habla de la grieta, el círculo rojo, el círculo blanco, no sé qué, el grupo tal que está más cerca de no sé qué, ¿no? Entonces la Argentina tiende a ese tipo... Tenemos una tradición de sociedades secretas. Tenemos una tradición de sociedades secretas porque nuestra independencia, ¿no? Nuestra independencia, ¿no? La Revolución de Mayo, que sería otra cosa, sino que nuestra independencia fue una pugna de dos sociedades secretas. Quisiera decir algo más para la señora, no sé si... estos son grabaciones. Son grabaciones. Qué boludo, yo me quedé en la época de Guerrero Martínez. No, está bien. Bueno, además hay otra regla, que no es mía, ¿no? Para combatir una sociedad secreta, muy bueno, solamente hay que formar otra sociedad secreta. Cuidado. Es la única manera. Es la única manera. Pero eso es como cuando Churchill llama a Crowley y le dice, usted puede creer o no creer, pero la única manera de ganarle un escudo es con otro escudo. Le inventa la B Victoria. Dice, no importa si usted crea o no, un escudo se mata con otro. Absolutamente. Eso le dijo. Absolutamente. Pero si hay una sociedad secreta, ¿no? O sea que no te va a presentar batalla públicamente, y Estados Unidos, cuando Hollywood se crea, hacia 1920, era una sociedad secreta, obviamente, ¿no? El signo ya del dólar y todo eso, bueno, cosas que ya son bastante conocidas. Entonces los judíos y católicos que estaban fuera de eso, pero fuera de eso porque venían de otra tradición, lo que yo llamo el elemento austrohúngaro, venía del imperio austrohúngaro. Entonces como que continuaron un poco la polémica a partir de ahí. Pero Pero la cosa importante es recordar que hay dos tipos de masonería. Hay una masonería tradicional, que es aquella que ejerce los oficios en la Edad Media, y aquella que puede haber entrado en la clandestinidad y haber formado otro tipo de cosas, y aquella que en Inglaterra, exactamente en 1717, con las llamadas constituciones de Anderson, se vuelve meramente especulativa y es la herramienta política del capitalismo liberal y del imperialismo. Tenemos dos mensajes para ir despidiéndonos. Adelante, por favor. Hola chicos, saludos de la Tierra del Sol y el Buen Vino. Quería preguntar, bastante sintético a la mesa, qué preparación, qué camino hay que seguir para llegar a entender en su totalidad las grandes películas del cine y qué valor merece el cine bélico, ciertas películas como son Apocalypse Now, Patton, que la estaba viendo la otra vez y la verdad que es genial, y hay un montón de cosas que hay un perro que en la primera escena está atado a un tanque, después está un perro, es un galgo, lo tiene en la mano, se intimida y aparece varias veces en la película y siento que me quiere decir algo, pero no llego a entender por qué. Un saludo. Bueno, mire, yo le recomendaría la lectura de mis libros o la asistencia a mis clases. Muy bien. Bueno, cosa que precisamente, vamos atrás. Corta. Perdón, si a Carlos Marx, en la mitad de Londres, le dicen, che, Carlos, quiero estudiar economía política, ¿quién me recomendás? Cobrate capital, le dice, claro. ¿Quién me recomendás? No, pero en serio. Karl Marx. Sí, claro. Sí. Así que no es que estoy haciendo un acto de soberbia, estoy haciendo un acto de... Sí. ¿Cómo para conocer su teoría? Bueno, venga, estudia conmigo. O leer mis libros. O lea los libros. Un audio más. Pablo Pérez, ¿vos te pensás picante? Fareta te saca de paseo y te devuelve a tu casa a las 10 de la noche bañado y pegado. ¡Gil! No, porque Pablo Pérez se peleó con un hincha picante. Y entonces dice que vos sacás de paseo picante a la gente y te devuelve bañado a tu casa. Soy como Pablo Pérez. Como un Pablo Pérez. Peor picante que peor que Pablo Pérez. Ese que le Boca. Sí, yo lo vi ese partido. Muy bien. Gracias por haber venido, muchachos. Diego Ábalos, Ángel Fareta, Melina Cherro. Esperamos los libros. El curso, la gente que se quiera anotar para estudiar de Palma. Para este seminario tiene que escribir a cursos@asalayena.com.ar. Repito, como decía Cacho Fontana. Por favor. Cursos@asalayena.com.ar. Y quienes quieran comprar la preventa del concepto de cine en la página de Jaén, es DJ, de Jaén,
Ediciones. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Por favor, continuamos así.